Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. En los últimos días el debate político y económico en la Argentina estuvo concentrado en las elecciones de este domingo en vistas a las más definitivas de octubre. En esta emisión vamos a tratar de ampliar el encuadre, como dicen los fotógrafos, para entender el contexto en que están ocurriendo las cosas, el contexto regional y global en el que están ocurriendo estos acontecimientos en la Argentina, porque Silvia Mabel, bueno, muchos dicen la Argentina está aislada del mundo, pero no parece ser tan así, porque muchas cosas son sorprendentemente importantes, aunque se diga que esto no tiene tanto peso, ¿no? Por ejemplo, la desaceleración, uno de los fenómenos estructurales que está ocurriendo, que lo notan muchos observadores, es la desaceleración de los países, los así llamados países emergentes, ¿no? Y este es un fenómeno que incluye la Argentina, ¿no? La Argentina ya no crece a tasas chinas, China tampoco crece a tasas chinas, ¿no? Y la India o Brasil, en fin. Bueno, de todo esto vamos a hablar esta noche. Porque bueno, tenemos además una de las características de nuestra década ganada en la región, ¿no? En América Latina en general, muy ligada al aumento de los precios de los commodities. Entonces, de todo lo que produce la región explica buena parte de la base material para ciertas transformaciones que ocurrieron en la región. Ese es uno de los ejes centrales, ¿no? Para hablar de esto, hoy tenemos a un invitado que realmente nos honra muchísimo su presencia, Atilio Borón, el doctor Atilio Borón, que es uno de los intelectuales y pensadores argentinos de más trayectoria y más envergadura y repercusión, no solo regional, sino internacional, que acaba de ganar recientemente el Premio al Pensamiento Crítico, un premio muy importante que se da en Venezuela y que es un premio que se recibe a las grandes trayectorias. Y por eso para nosotros que esté Atilio hoy acá para conversar con nosotros es realmente un gusto enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, darme la posibilidad de dialogar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno. Atilio, los economistas hablan de que hay un cambio de ciclo, es decir, justamente lo que mencionaba Pablo, China que se desacelera, la Unión Europea que apenas logra recuperarse, la recuperación económica de Estados Unidos aparentemente bastante leve y además han anunciado que van a terminar con una serie de subsidios y lo cierto es que está impactando en los mercados emergentes la caída en los precios de lo que nosotros exportábamos y que ayudó justamente a esta recuperación es muy notable y se prevé que el año que viene la soja esté en mayo del año que viene en $280, lo cual es una caída importantísima en precios para la Argentina de los $200 del precio actual y así ocurre con el cobre, con el oro, la plata, es decir, todos bienes que producimos. ¿Cómo ves esto y qué impacto puede tener? Bueno, creo que un poco lo que planteaba Pablo al inicio, ¿no? El contexto global en donde se libran estas elecciones ahora, el domingo y las próximas en octubre, es el de primero una estructura capitalista que está muy seriamente dañada. Digo, la crisis del 2008 todavía no ha sido resuelta, ya lleva 5 años largos y en los pasillos, digamos, en la cafetería del Fondo Monetario Internacional, me lo dijo un economista amigo que va para allá, cosas que se dicen en la cafetería pero que no salen para nada en los documentos oficiales, el consenso es que esto recién comienza a mejorar en el 2018. Está prohibido terminantemente citar, le dijeron a mi amigo quién lo dijo, lo único que puedo decir es que lo escuchaste en la cafetería del fondo, pero acá todos sabemos de que antes del 18 no se sale. Lo cual es razonable porque cuando uno mira las crisis económicas anteriores, la del 29 termina con la Segunda Guerra Mundial y la de 1873, para ir a la otra gran depresión, duró 23 años. De manera que si esta dura 10, va a ser, digamos, una de las más breves, pero nadie cree que se pueda salir antes. Eso en primer lugar, o sea, un contexto realmente recesivo muy fuerte. China que se está cayendo de los niveles 10, 11 a 6, 7, pero para ellos 6, 7 es realmente un golpazo muy, muy fuerte. Claro, y China es nuestra principal compradora hoy en día de todos los países de América Latina. El boom de las commodities tiene mucho que ver con la demanda china. China entonces está retrayéndose, los BRICS también,
están con problemas y Estados Unidos no sale de la situación de un crecimiento muy leve, una recuperación muy lenta, con altibajos, y a eso hay que agregarle un deterioro del sistema político internacional. O sea, no es solamente la crisis económica, pero ya estamos viendo, por ejemplo, todas las derivaciones enormes que tiene el caso Snowden y el Wikileaks y Julian Assange. Ahora ya hay, se posterga o se suspende la reunión que iban a tener bilateral Obama y Putin, claro, por razón de lo de Snowden. O sea, hay un endurecimiento del clima de la escena política internacional y por lo tanto una reducción de los espacios para hacer política en todo el mundo. Y que esto obviamente llega a toda América Latina y por cierto llega también a la Argentina. Y justamente yendo a la esfera política, esta salida o no salida de la crisis o la crisis permanente, mucha gente teme que en crisis anteriores se salió por expresiones de la ultraderecha o el fascismo directamente o los sectores más reaccionarios que llevaron a guerras. Hoy, ¿cómo es ¿qué podría decirse que podría ser el resultante, el vector resultante de todos estos conflictos? Mira, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en Europa claramente ha habido un proceso de derechización y de fascistización en algunos países, ¿no? Caso de Grecia, aparece este Amanecer Dorado, un grupo neofascista muy fuerte, aparece también en algunos países escandinavos, cosa que no tenían, ¿verdad? Con fuerza también resurgen en países como Italia, lo que pasó con esta ministra de origen congoleño, creo, digamos, que le arrojaron bananas, e incluso reafirmando después el responsable de que estaba bien, que ella no era italiana. O sea, hay evidentemente una corrida hacia la derecha muy fuerte en los países centrales. Y en América Latina yo creo que un poco el efecto de todo esto es una tentativa de Estados Unidos en un escenario como este de recomponer la relación con América Latina, y cuando ellos dicen recomponer, lo dijo John Kerry, ¿no es cierto?, hace 2 meses en el Congreso, dice nuestro patio trasero, que era una expresión muy políticamente incorrecta, que ya no se usaba por lo menos desde los años 90, y el hombre lo volvió a sacar, y eso que Kerry es de lo más avanzado y progresista que hay en el gobierno de Obama, y cuando él dice eso, lo que quiere decir, no lo dijo él directamente, pero algunos analistas y gente de su entorno intelectual, es bueno, volver a la época previa a la Revolución Cubana. O sea, cerrar el paréntesis abierto por la Revolución Cubana, paréntesis que llega a su paroxismo en los últimos años, en un continente donde ya la influencia de Estados Unidos disminuyó mucho, con muchos contestatarios, muchos elementos de desorden. Por ejemplo, que en el caso de Snowden, cuando pararon el avión de Evo, nada menos que la Secretaría General de la OEA, Insulso, hubiera sacado un comunicado casi al mismo tiempo que Correa, Cristina y Maduro. Es una anomalía total. La idea es entonces volver a una América Latina como estaba, bien subordinada, bien integrada, en un contexto en donde, como dicen los expertos del Pentágono, Estados Unidos tiene que prepararse para por lo menos 30 años más de guerras, a los efectos no de avanzar, sino de consolidar la inserción que tiene en el sistema internacional. Y eso difícilmente se hace con gobiernos de izquierda o de centroizquierda. O sea, van a tratar de tener gobiernos los más afines posibles, y la Alianza del Pacífico es una de esas invenciones, ¿no? Ahora, las sociedades están, es cierto lo que vos señalás de Europa, pero no parece ser esa la realidad en América Latina. Más bien parecen sociedades más radicalizadas, digo, a la luz de lo que acaba de pasar en Brasil, ¿no? Con las protestas sociales. Sí. América Latina en este escenario internacional es una excepción, ¿verdad? Cuando toda Europa se fue yendo a la derecha, en América Latina comenzaron procesos de diferente intensidad de ir hacia una política más de izquierda, en algunos casos más radical, llamarle las experiencias clásicas de Venezuela, Bolivia, Ecuador, en otros movimientos mucho más moderados como Argentina, Brasil y Uruguay, pero América Latina es una excepción en el cuadro mundial, ¿verdad? De alguna manera la relación tan especial con Estados Unidos hizo que este continente empezara antes que los otros a plantearse algunos dilemas y algunas alternativas políticas que no eran las que estaban a la vista en las otras realidades nacionales, extrarregionales. Pero aún así estamos, yo diría, en una fase en donde ese impulso
está llegando a un amesetamiento. En este momento me parece que las realidades de la crisis económica internacional golpean muy fuerte a todos los países. Digamos, lo que vos decías, Silvia, de la soja es un dato muy significativo, bajar de 600, ya hoy estamos en 400 y poco, ¿verdad? Y si sigue bajando así, si sigue bajando el cobre, si sigue bajando el precio de algunos otros productos, evidentemente el espacio para hacer estas políticas redistributivas que hubo en la primera década del siglo va a estar cada vez más acotado. Y eso es una realidad, ¿no? Bueno, y además de elecciones en Argentina, en los próximos meses va a haber elecciones en Chile, también en Brasil, hay una situación política muy fluida, son dos vecinos muy relevantes para la Argentina, y de esto vamos a hablar cuando volvamos en el segundo bloque con nuestro invitado Atilio Borón. Ya volvemos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Todavía recibís tu resumen de cuenta en papel? Utilicemos el papel solo para lo que vale la pena. Ingresa hoy a itaú.com.ar y colabora con un mundo más sustentable solicitando tu resumen digital. El mundo cambia. Itaú cambia con vos. Itaú, hecho para vos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la 7ª edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre el contexto en que se desenvuelve la Argentina, y había quedado una pregunta para Atilio Borón. ¿Qué pasa con nuestros vecinos que también están inmersos en procesos políticos urgentes? Ahora se habla de que vuelve Bachelet en Chile, en Brasil hay pedidos que vuelva Lula. ¿Cómo lo ves esto? Claro, bueno, yo creo que quedaba también pendiente algo de lo que decía Silvio sobre los indignados en Brasil. Lo que se está viendo, digamos, es que hay un nivel creciente de demandas, ¿no es cierto?, en relación a la performance o al desempeño de los sistemas políticos partidarios, ¿no? El caso de Brasil es un caso muy escandaloso. Todo el mundo habla, por ejemplo, del programa Bolsa Familia de Brasil, que es un gran programa, ¿verdad? Son 20.000 millones de reales por año, pero esa es la cifra que se paga cada mes como pago por los intereses de la deuda pública de Brasil. O sea, cada año hay 12 planes Bolsa Familia que se dedican al pago de una deuda pública que sigue creciendo de una manera escandalosa. O sea, entonces Brasil está llegando a un punto en donde, por más de que haya habido un aumento de lo que llamaba la clase media, que el mismo Lula en una conferencia que yo le escuché en Cuba a principios de este año dijo, no fue clase media. Él dijo, son trabajadores que ganan más. Lo que pasa, dice, es que la derecha de Brasil es tan reaccionaria que si ve a un trabajador en un pequeño autito o que se sube un avión por ahí que nunca subió en su vida, ya dice, esta es una clase media subsidiada por el gobierno irresponsablemente, pero son trabajadores con un poco más de dinero. Pero claro,
en medio de un festival de gastos fenomenales, los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, la Copa anterior, y gente que de repente encuentra que el sistema de salud público es un desastre, el sistema de transporte es peor, mucho peor que el que tenemos nosotros en la Argentina y mucho más caro. Bueno, esta gente salió a la calle, sobre todo además porque hay una clase política totalmente separada de sus representados, totalmente separada, no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, el representante con el representado, y la gente salió a la calle. Entonces, estamos en países vecinos, ¿no es cierto?, que se acercan a situaciones de inestabilidad muy grandes. Dilma ha demostrado no tener ninguna cintura política realmente, y Brasil es un país muy complicado. No cualquiera es presidente de Brasil. Ahí tenés una cuestión de fondo que se arrastra, digamos, por siglos, que no ha sido resuelta, que ha habido un paliativo importante con Lula, pero nada más. Y hay una presión muy fuerte en Brasil, una pugna en el gobierno, entre decir, bueno, apostamos a América Latina, fortalecemos la unidad de América Latina, ampliamos el Mercosur, vamos a la UNASUR, o ya definitivamente nos olvidamos de estos vecinos revoltosos, caóticos, impredecibles, y hacemos un acuerdo con Estados Unidos, con Europa y otra cosa. Y vos fíjate que si bajo Lula el primer grupo, el que apostaba a América Latina, había tenido, digamos, mayor gravitación, hoy en día se ha visto un desplazamiento más bien hacia el otro grupo. Y la lentitud de la respuesta de Dilma ante los acontecimientos estos del 2 de julio, del avión de Evo Morales, etcétera, ella se demoró casi 15 horas en decir una palabra. Mientras que, vuelvo a repetir, el secretario general de la OEA a los 10 minutos estaba sacando un tuit con el repudio. Hablan de ese tironeo en donde no se sabe muy bien para qué lado ir. Y eso nos va a condicionar mucho, porque si Brasil decide decir, bueno, ya no más Mercosur, o quedarnos muy frío al Mercosur, no más UNASUR, para la Argentina eso va a ser un problema. Y por el lado de Chile tenemos, bueno, la perspectiva de un retorno de Bachelet. Pero Bachelet llega a un país mucho más convulsionado que el que ella dejó, ¿no es cierto? Se acaba de producir hoy o ayer una matanza de un importante líder indígena mapuche, hay una situación de tensión social muy fuerte, el tema de los estudiantes y del fenomenal endeudamiento de las familias chilenas está llegando a un límite, así que no sabemos qué puede pasar. Y en Uruguay, claramente, Tabaré Vázquez, que si todo sigue como hasta ahora va a ser el sucesor de Mujica, bueno, Tabaré Vázquez es un hombre que no se caracteriza precisamente por su vocación latinoamericana. Más bien lo que él va a hacer es tratar de ver de qué manera hacen un acuerdo con Estados Unidos o con la Unión Europea, tal vez por fuera del Mercosur. O sea que yo diría de que, salvo que haya un vigoroso impulso desde abajo, que nunca hay que descartar porque eso nunca se puede prever. Nadie previó, por ejemplo, lo de Brasil, que fue impresionante. Fue absolutamente impresionante, pero salvo que haya un impulso muy fuerte desde abajo, yo creo que la presión hacia los gobiernos de la región va a ser más bien hacia un acomodamiento y a tratar de no mover las aguas y mantener el proceso unitario en América Latina un poco así en suspenso, sobre todo porque la muerte de Chávez impacta muy fuertemente sobre ese proceso. No porque él fuera el único, pero era un líder, primero dotado de características absolutamente únicas, capaz de sentar en una misma mesa a gente que de otra manera nunca lo harían, y además era un motor permanente, y hoy en día ese motor ha demostrado que no está, que es irreemplazable Chávez, y por lo tanto el impulso hacia la unidad, que es muy importante, yo lo noto que está un poco quedado, y que salvo esta irrupción desde abajo muy fuerte, va a ser difícil que se ponga en marcha de vuelta. Claro, porque una de las cosas que apareció muy clara la década del comienzo del siglo XXI, la década donde el consenso de Washington, el consenso neoliberal, se fue puesto muy en cuestión, independientemente de cuánto avanzaron sobre políticas antineoliberales o postneoliberales en cada espacio territorial nacional. Sin embargo, en general hubo una pérdida de ese consenso y la construcción de una mirada latinoamericana, de mirarse regionalmente, donde están incluidos hasta Santos de Colombia, ¿no? Claro, es decir, este momento que empieza a manifestar estas fatigas que tiene que ver con el ciclo económico, el ciclo político, ¿qué escenarios plantea desde la perspectiva popular, no? Bueno, creo que es un escenario muy preocupante porque más bien indica una especie de marcha atrás. Yo te digo, insisto en que hay un punto. Se avanzó mucho,
¿no es cierto? Creo que ha habido un cambio en las conciencias también. La idea de América Latina ahora ya no es más retórica. Si hay algo que le debemos a Chávez es que la consigna América Latina la llenó de contenidos concretos. América Latina quiere decir Petrosur, quiere decir el Acuerdo Petrolero del Caribe, quiere decir el Banco del Sur, quiere decir Telesur. O sea, lo que antes era una consigna vaga, mera retórica, este hombre le dio un contenido. Pero también en este momento se llega a una situación en donde las restricciones económicas hacen que el impulso hacia adelante se encuentre más moderado. Primero porque Estados Unidos ha logrado meter caballos de Troya muy fuerte dentro de la UNASUR. La Alianza del Pacífico, en donde tenés a Santos, tenés a Ollanta Humala y a Piñera, prácticamente controlando toda la región del litoral pacífico, con la excepción del Ecuador, es un dato muy significativo. Ellos están allá adentro y van a estar para morigerar cualquier tentativa de radicalizar el proceso. Cartes, por ejemplo, el nuevo presidente de Paraguay, que ha declarado que no le interesa el Mercosur ni la UNASUR. Bueno, Carter simplemente es un empleado de la Casa Blanca, dicho con todo respeto, si esto llega allá a Paraguay, pero muchos amigos paraguayos están diciendo esto mismo, un empleado de Casa Blanca, hace lo que le dicen. En cuanto asuma Carter, no te extrañes de que instale 1 o 2 nuevas bases militares norteamericanas en la región. Paraguay ya tiene 2, andan buscando una tercera en la triple frontera y Carter es un hombre que ha dicho que todas las bases militares que Estados Unidos quiera, las va a tener. Y ya tenemos 76 en América Latina y el Caribe. No es que hay 2, 3, 4, hay 76. Y bueno, y como dijo Madeleine Albright, si las tenemos, ¿qué esperamos para usarlas? Atilio, los 2 minutos que nos quedan, hay otro jugador que no estaba presente en la década anterior en la región, que es China. ¿Qué papel le ves a China jugando en América Latina, si es que tiene alguno, vis a vis este nuevo planteo de Estados Unidos? No, China juega un papel muy importante, ¿no es cierto? Primero, como gran socio comercial de todos nuestros países. Pero además, un nuevo inversor directo en la región. Un nuevo inversor directo en América Latina. En la Argentina tenemos inversiones. Mucha gente dice los supermercados chinos. Digo, eso es lo de menos. Digamos, la cuenca petrolífera más importante de la Argentina, que es la del Golfo de San Jorge, operando hoy, es un consorcio de la Pan American Energy, uno de cuyos socios es la Compañía Nacional de Petróleo China. O sea, juega un papel, y no solo en eso, en minas de hierro, en todo lo demás. Ahora, China por ahora está jugando un papel eminentemente económico e indirectamente político. ¿Por qué? Porque suscita la vocación de los Estados Unidos de garantizar que nuestros gobiernos le pongan coto a la influencia china. Y nuestros gobiernos tienen que manejarse con inteligencia para aprovechar esa situación que no había antes. Porque antes, en la vieja época de la Unión Soviética era un actor político, pero no un actor económico. Por lo tanto, su influencia estaba muy mediatizada. Pero ahora Estados Unidos se encuentra con que América Latina puede aspirar a un margen mayor de independencia jugando la carta china, si la juega inteligentemente. Sí, metafóricamente, lo que era el Banco de Boston hoy es un banco chino. Así ¿no? es. En la Argentina. Así lo vemos por todas partes. Así que eso... Bueno, son tiempos interesantes, como diría Hobsbawm, también peligrosos. ¿no? Equívocos, como dicen unos jóvenes mexicanos que tienen un blog muy bueno que dice tiempos equívocos. Tiempos equívocos. Bueno, gracias Atilio Borón, entendemos ahora un poco mejor, bastante mejor, la compleja realidad regional y global. Así que gracias por acompañarnos y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.